Buenas, buenas, bienvenidos al video 65 de estadística descriptiva poblacional. Habíamos terminado viendo esto. Y bueno, acá voy a aclarar que había un error de tipeo. Acá había aparecido una I. No, no era una I. No sé, ahí se me chispoteó, como decía el Chavo del Ocho. Eh, Acá no había una I. Puse una I, no sé de dónde salió. Acá apliqué la propiedad 3 que habíamos visto hace un rato. La esperanza de la ganancia es la esperanza de esto menos esto, que admite una propiedad distributiva, o sea, la esperanza de una resta es igual a la resta de las esperanzas, como se ve acá en el segundo miembro, y me queda obviamente este término menos este término. Eh, bueno, acá apliqué esa propiedad 3, ¿no? Que vimos hace un rato que el día anterior, que sería esta que está acá. Y acá también lo corregí porque acá había una X, acá tenía que aparecer una Y. Acá la propiedad dice que la esperanza de X más menos Y es igual a la esperanza de X más menos la esperanza de Y. Es como que la esperanza se puede distribuir en estos dos términos. Independientemente de que sean las dos variables aleatorias condicionadas, independientes, esto vale. Y apliqué justamente esta propiedad acá. La esperanza de la ganancia y la esperanza de la resta de estos dos términos, lo cual queda la esperanza de este primer término menos la esperanza de estos segundos. Acá también había puesto una I, no sé, bueno, no me acuerdo bien, pero estaba mal tipeado. Ahora está bien tipeado. Y bueno, y acá aparecía una I que no sé de dónde salió, pero bueno, ahora lo corregí y me quedó la esperanza de esto menos la esperanza de esto. Lo que apliqué en estos dos términos es esta propiedad, la esperanza de alfa por X es igual a alfa por la esperanza de X, donde alfa es un número real. En todo caso, acá alfa hace la veces del precio de venta y el precio de costo. Le saco esto multiplicando afuera, precio de venta por la esperanza de X, precio de costo por la esperanza de X. Me quedó esto. Bueno, estos valores ya los tengo, según el problema que habíamos visto. La esperanza de X da de 3,22 y al hacer la cuenta me queda 3059. Este sería el valor de la esperanza, digamos, esto sería el valor esperado de ganancia que se puede llegar a obtener en promedio por día de la venta de ese artículo, ¿no? Bueno, aplicando la propiedad 3, pero después obviamente apliqué la propiedad 2 que está acá, pero no importa, es un ejemplo de cómo apliqué la propiedad 3. Bueno, salvo que mi gato me está pidiendo comida y le estoy diciendo, mira, estoy explicando una clase de variables aleatorias, ¿no? Teneme paciencia, ya va a venir la comida. Eh, bueno, eh, bueno, perfecto. ¿Qué deseamos calcular ahora? ¿Qué deseamos calcular ahora? Bueno, como bien vimos en los videos anteriores, bueno, calculamos la esperanza de la ganancia. También hablamos bien, de la moda, de que sería el valor más frecuente de artículos vendidos. En todo caso, la moda, según la tabla de distribución que habíamos visto en el video pasado, el valor más frecuente, y eso es la moda, correspondía a X igual a 3. Bueno, pero recién lo que calculamos, lo que estábamos repasando y lo que vimos al final del video pasado, la esperanza ganada por la venta de ese artículo por día. La esperanza ganada es de 3.059 pesos. Bueno, ahora me gustaría conocer lo siguiente. Yo lo vengo siempre diciendo y anticipando. Si yo elijo un día al azar cualquiera, ¿no? Eh, Convengamos de que con respecto a la venta de ese artículo, pongamos que el artículo son notebooks, ¿no? Por dar un ejemplo, y quisiera medir la cantidad, bueno, la ganancia obtenida de notebooks por día. Y bueno, por ahí un día me da 4.000, otro día me da 3.700, otro día me da 2.800, 2.820, qué sé yo. Valores que por ahí fluctúan o están alrededor, más o menos cerca de el valor esperado de ganancia, que es 3.059. No significa 3.059 que es la ganancia que voy a obtener todos los días, no. 3.059 es un parámetro central que me está estimando un promedio ponderado de lo que
estimativamente y muy probablemente ganaría por día por la venta de ese artículo. Algún día puede ganar un poco más de 3.059 o algún otro día un poco menos de 3.059, pero las cosas están alrededor de ese valor. Ahora, como las cosas están alrededor de ese valor, como los valores de ganancias están alrededor de ese valor, y bueno, se pueden distanciar más o menos bien esas ganancias obtenidas por día de la venta de ese artículo respecto de 3.059. Bueno, a esas diferencias, ¿no? De ganancias respecto de 3.059 se las llaman desviación. Por ejemplo, si un día vendí, qué sé yo, un notebook y obtuve una ganancia de 4.059 pesos, bueno, la diferencia entre 4.059 y 3.059 es 1.000. Bueno, 1.000 es la desviación que existe entre 4.059, que es la ganancia que obtuve ese día que elegí al azar, menos los 3.059, que es el valor esperado de ganancia en promedio que yo puedo vender, que puedo obtener por día por la venta de ese artículo. Bueno, por ahí, si la desviación es menor, bueno, en vez de 4.059, gané, no sé, qué sé yo, 3.200. Bueno, y bueno, 3.200 menos 3.059 es una diferencia. Y otro día agarro y vendí menos de 3.059, vendí 2.000. Bueno, 2.000 menos 3.059 es menos 1.059 de diferencia. Bueno, esas diferencias que yo estoy haciendo de lo que vendo día a día respecto del valor esperado de ganancia que vendo de ese artículo, esas diferencias son las desviaciones o fluctuaciones respecto del valor promedio. A mí me gustaría, en todo caso, promediar esas desviaciones o fluctuaciones, ¿no? A lo largo de las ventas. ¿Cómo promediarlo? Bueno, esto de promediar esas desviaciones o fluctuaciones es encontrarnos con lo que se denomina, que ya lo hemos visto, con la desviación media. Y de otra forma también podemos calcular otro parámetro que es la desviación típica o la desviación estándar. Esto ya lo hemos practicado en otros problemas. Eh, Así que bueno, en principio vamos a calcular ahora la desviación estándar de la ganancia. La desviación estándar de la ganancia. Tenemos que calcular la desviación estándar de la ganancia y para calcular la desviación estándar de la ganancia, lo que tenemos que es ver promediar todas esas fluctuaciones o desviaciones respecto del valor esperado. O sea, promediar, ¿no? Agarro todos los días del mes, saco las ganancias obtenidas por las ventas de esos artículos en ese mes, por ejemplo, agarrando un mes o varios meses, y le resto esas ganancias que obtuve día a día, les resto la esperanza de ganancia que es 3.059. Todas esas diferencias que voy sacando, ¿no? De todos los días que voy vendiendo, bueno, esas diferencias las tengo que promediar. Y cuando promedio esas diferencias, voy a encontrar un promedio de desviaciones, un promedio de diferencias, un promedio de fluctuaciones, que no es otra cosa que la desviación media. Y de la misma manera, pero elevando al cuadrado esas diferencias, como lo vimos en otros videos, nos vamos a encontrar con la desviación típica o la desviación estándar. Bueno, vamos a hacerlo. No, es algo relativamente sencillo, no es difícil de entenderlo, pero bueno, la idea es aplicar para calcular en todo caso, para calcular la desviación estándar o desviación típica de la ganancia, necesitamos calcular la varianza de la ganancia. Y para calcular la varianza de la ganancia, vamos a tener que utilizar estas dos propiedades que están acá. O sea, vamos a tener que utilizar estas propiedades que están acá en forma correcta, en forma algebraica, debe ser, para poder después, una vez que calculamos la varianza de la ganancia usando esas propiedades, hacer la raíz cuadrada de esa varianza y encontrarnos con la desviación típica o desviación estándar de la ganancia. Estas propiedades dicen así. No las vamos a demostrar ahora
pero sí la vamos a demostrar a futuro. Lo importante, más allá de la demostración, es la aplicación técnica de esto en los problemas. ¿Mm? Bueno, la primera propiedad es parecida a la de la esperanza, pero con la diferencia de que acá el alfa, que es un número real, se eleva al cuadrado. O sea, va a ser alfa al cuadrado por la varianza x. Entonces, si yo tengo la varianza de alfa por x, el alfa, que está multiplicando la variable x, sale afuera de la varianza elevando al cuadrado, donde alfa es un número real. En el caso de la esperanza de alfa por x será alfa por la esperanza de x, que está acá. Propiedad 2. La esperanza de alfa, donde alfa es un número real. La esperanza de alfa por x es alfa por la esperanza de x. Bueno, esta propiedad eh, es parecida. Esta propiedad es parecida a esta que estamos viendo ahora, pero con la diferencia que el alfa va a estar elevado al cuadrado. Después vamos a demostrarlo. Y después hay otra propiedad que dice que si x e y son dos variables aleatorias independientes, ahora sí tienen que ser independientes. En el caso de la esperanza, podían ser dependientes, o sea, podrían ser independientes o condicionadas. Pero en el caso de la varianza, como yo estoy mostrando esta expresión matemática, solo es válida en el caso de que x e y sean variables aleatorias independientes. O sea que la propiedad dice así. La varianza de una suma o resta de dos variables aleatorias independientes, o sea que una no depende de la otra y viceversa, desde el punto de vista probabilístico, ¿no? Y también funcional, claro. Eh, la varianza de la suma o resta de dos variables aleatorias independientes es igual a la suma de las variables a la suma de las varianzas correspondientes. O sea, si esté sumando o restando acá, estas dos variables aleatorias, si son independientes, la suma o las restes, bueno, la suma o resta de estas dos variables aleatorias independientes es la suma de la suma de estas varianzas, la varianza de x más la varianza de y. Ahora sí tienen que ser independientes. En el caso, como habíamos visto en videos pasados, yo había dicho que x e y pueden ser variables aleatorias cualquiera. No importa si son condicionadas o independientes. La idea que la esperanza de una suma o resta de dos variables aleatorias es la suma o resta de las esperanzas. No importando si son dependientes o no x e y. Pero en el caso de que estamos acá utilizando esta propiedad, acá, para que la varianza de una suma o resta de dos variables aleatorias sea igual a la varianza de x más a la varianza de y, necesariamente debe cumplirse esta condición fundamental, de que las dos variables sean aleatoriamente independientes, que una no dependa de la otra y viceversa. Esto es importante entender la diferencia entre la propiedad de la esperanza y de la varianza. Ahora vamos a poner en práctica en esto para calcular la varianza de la ganancia, que luego, una vez que calculamos la varianza de la ganancia, hacemos la raíz cuadrada de esa varianza y nos va a dar la desviación típica o desviación estándar de la ganancia. O sea, nos va a decir en promedio cómo se distancian las ganancias obtenidas día a día respecto del valor esperado. Cómo se diferencia, cómo fluctúan, cómo se dispersan las ganancias obtenidas día a día en promedio respecto del valor esperado de la ganancia. Ese promedio de fluctuaciones o de desviaciones o de diferencias respecto del valor esperado de ganancia no va a ser otra cosa que la desviación típica o desviación estándar, que es uno de los parámetros de dispersión fundamentales de la estadística que venimos ya haciendo en otros videos, con otros problemas. Bueno, vamos a calcular la varianza de la ganancia. Bueno, este es el mismo problema. El problema de antes es exactamente el mismo. Supongamos que el precio de venta del artículo es de 1.000 pesos por unidad y el coste de fabricación de cada uno es 50 pesos por unidad. La idea es calcular el promedio o valor esperado de la ganancia por día de dicho producto. Bueno, eso ya lo calculamos.
En realidad tendría que decir, la idea es calcular, no el valor promedio esperado de la ganancia. Esto ya lo calculamos. Vamos a corregir ahora, hacemos un paréntesis y corrijo. La idea es calcular ahora eh, la varianza de la ganancia, porque esto ya lo hemos calculado en el video anterior. Así que hago un pequeño paréntesis y en un abrir y cerrar de ojo volvemos. Volvimos en un abrir y cerrar de ojo, corregimos eso, bueno, porque aparte del enunciado del problema donde habíamos calculado la esperanza, porque la idea antes era calcular la esperanza, la ganancia, ahora la idea es calcular la varianza de la ganancia y después a futuro la raíz cuadrada de la varianza me va a dar la desviación estándar o desviación promedio, por decir así, la desviación típica, de cuánto se separan las ganancias obtenidas día a día en promedio, cuánto se separan en promedio las ganancias obtenidas día a día de la venta de ese artículo respecto del valor esperado eh, de la ganancia que se obtiene día a día por la venta de ese artículo, que era 3.059 pesos. Ese promedio, digamos, de diferencia o de desviaciones o fluctuaciones, me va a dar, eh, o sea, ese promedio, digamos, ese promedio, ¿no? De desviaciones o fluctuaciones o de diferencia de las ganancias obtenidas día a día respecto del valor esperado de la venta de ese artículo, me va a dar la desviación estándar, o sería como una desviación promedio de cuánto en promedio se separan las ganancias obtenidas día a día por la venta de ese artículo respecto del valor esperado de ganancia, que en todo caso acá dio 3.059. Dije que, bueno, vamos a utilizar las propiedades que había mencionado antes. Para eso tenemos, bueno, la ganancia G, el ingreso sí, el costo C. Bueno, ganancias, ingreso menos costo, otra vez de nuevo, la ecuación económica. El ingreso es el precio de venta por X y el costo es el precio de costo por X. Eh, Saco X factor común y me queda, lógicamente, precio de venta menos precio de costo, entre paréntesis, por X. Bueno, una vez que ya tengo la expresión de la ganancia, como lo habíamos puesto, lo habíamos hecho algebraicamente cuando calculamos la esperanza, es exactamente igual, porque saqué X factor común, y acá también estoy sacando X factor común. Saco la varianza de toda esta expresión, de la varianza de la ganancia, la varianza de esto. eh, bueno, entonces acá es hora de aplicar una de las propiedades que mencioné, que es esta que está acá abajo, ¿no? Que la habíamos mencionado antes, que decía que la varianza de alfa por X es alfa al cuadrado por la varianza de X, donde alfa es un número real. Si recuerdan, eh, eh, un rato habíamos hablado de esta propiedad 4, la varianza de alfa por X es alfa al cuadrado por la varianza de X, donde alfa es un número real. Estoy aplicando esta propiedad, que la puse acá abajo para recordar. Bueno, en todo caso, alfa hace las veces de precio de venta menos precio de costo. Pero como esto sería el alfa, sale el alfa al cuadrado. O sea, sale el precio de venta menos el precio de costo al cuadrado, aplicando esta propiedad, por la varianza de X. Bueno, ¿cómo calculo? Porque la idea está bien, apliqué esta propiedad, me quedó el precio de venta menos el precio de costo al cuadrado, porque ese precio de venta menos precio de costo hace las veces del alfa, que multiplica X, ¿no? Acá adentro, esto hace las veces del alfa, que multiplica el X, y sale afuera elevando al cuadrado en virtud de esta propiedad, alfa al cuadrado por la varianza de X. O sea, en todo caso, el precio de venta menos el precio de costo al cuadrado por la varianza de X. La idea es calcular la varianza de X. ¿Cómo calculo la varianza de X? Bueno, lo hemos hecho en otros videos, con otros ejercicios, bueno, en fin, tema viejo. Bueno, lo que necesito es tomar la tabla de distribución, pero más completa. La que da el problema era esta primera columna y esta segunda columna. Lo que yo completé esta tabla agregando acá en el medio una tercera columna, que son los X al cuadrado. ¿Por qué X al cuadrado? Necesito calcular. Necesito calcular los X al cuadrado y fabricar esta tercera columna en virtud de esta propiedad, que dice que la varianza de X es la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X todo al cuadrado.
Esta propiedad ya la hemos visto y la hemos demostrado en viejos videos y en antiguos videos hace 2 años cuando vi el curso de variables aleatorias, ¿no? Sí, búsquenlo, variable aleatoria 1, 2, 3, 4, pero también lo hemos visto en los videos pasados, inclusive demostré en los videos pasados que la varianza de x, si bien se puede calcular por definición, acá no estoy aplicando la definición, se puede calcular a partir de esta propiedad. La varianza de una variable aleatoria es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza de esa variable aleatoria todo elevado al cuadrado. No es lo mismo este término que este término, porque acá estoy elevando a la x al cuadrado y acá lo que estoy elevando al cuadrado es la esperanza de x, que es otra cosa. Entonces la esperanza de x cuadrado no es lo mismo que la esperanza de x todo al cuadrado. Son dos cosas distintas. Pues si fuesen iguales, esta diferencia me daría 0, no tendría sentido. Entonces, primero vamos a calcular esto y segundo vamos a calcular esto. O al revés, no importa. Esto es la esperanza de x cuadrado y la esperanza de x todo al cuadrado. Por eso tuve que agarrar la tabla del problema y completarla con una tercera columna, donde esa tercera columna me aparece la x elevado al cuadrado, porque voy a necesitar calcular la esperanza de x cuadrado. Por eso fabriqué esta tercera columna, no por de balde, digamos, porque me gustaba, sino porque justamente esta tercera columna, que son la columna de x cuadrado, me va a poder calcular la esperanza de x al cuadrado. Bueno, vamos a calcular estas dos cosas. Acá está la tabla. Veamos cómo lo hice. Bueno, la esperanza de x ya lo hice antes, videos anteriores. Me dio 3,22, ¿no? Aplicando esta fórmula, forma correcta. Y ahora hay que calcular la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado es lo mismo que la fórmula de la esperanza de x, con la diferencia que hay que elevar la x al cuadrado, nada más. Acá la esperanza de x, es la sumatoria de x por la probabilidad x correspondiente. Y la esperanza de x al cuadrado es lo mismo que esta fórmula, con la diferencia que acá la x hay que elevarla al cuadrado, nada más. Si hubiese estado elevado al cubo, acá elevo al cubo. Si hubiese estado elevado a la cuarta, elevo a la cuarta. Si hubiese estado elevado a la quinta, elevo a la quinta. Pero, digamos, la estructura de la fórmula de esperanza x cuadrado es similar a la estructura que tiene la esperanza de x. La única diferencia es que la esperanza de x es x, o lo que es lo mismo x elevado a la 1. X elevado a la 1 es x. Y en cambio en la esperanza de x cuadrado, en vez de aparecer x, aparece x al cuadrado. Nada más, esa es la única diferencia. Entonces hago la esperanza de x cuadrado como la sumatoria de los x cuadrados por la probabilidad de x. Bueno, por eso necesitaba la tercera columna, que está ahí en el medio, ¿no? Esta de acá. Porque ahora tengo todos los x al cuadrado: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Lo que tengo que hacer, eh, bueno, sí, hacer 0 al cuadrado por probabilidad de x igual a 0, más 1 al cuadrado por probabilidad de x igual a 1, más 2 al cuadrado, que es 4, por probabilidad de que x es igual a 2. Bueno, sucesivamente, puntos suspensivos, 6 al cuadrado por la probabilidad de que x valga 6. Cuando hago esta cuenta, hago todo el cálculo, ¿no? Llevando al cuadrado en cada uno de los términos respectivos, la x, hago todo el cálculo. Bueno, este cálculo me dio 12,24. Entonces tengo por un lado la esperanza de x, la esperanza de x al cuadrado, haciendo bien la cuentita, respetando esta fórmula y haciendo la sumatoria correspondiente y haciendo bien el cálculo, según la tabla, me dio 12,24. Luego aplico la fórmula. La varianza de x es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Bueno, la esperanza de x cuadrado ya nos dio 12,24, acá lo hicimos. Y la esperanza de x es 3,22, que al elevar al cuadrado me queda 3,22 al cuadrado. Bueno, hago la diferencia, me quedó 1,87. 1,87. Eso va a ser la varianza de x, que era lo que necesitaba calcular, que sería esto que está acá atrás. ¿Y por qué necesitaba calcular esto? Porque necesitaba ese término para multiplicarlo a precio de venta menos precio de costo al cuadrado.
porque esto justamente al multiplicar la varianza por este término, que es precio de venta menos precio de costo al cuadrado, no me va a dar, no me va a dar otra cosa que, no me va a dar otra cosa que la varianza de la ganancia, que es lo que quería calcular. Entonces la varianza de la ganancia me había quedado aplicando esta fórmula de acá, precio de venta menos precio de costo al cuadrado por la varianza de X. La varianza de X la calculé acá, utilizando esta tabla, agregando esta tercera columna y aplicando esta fórmula. Aplicando esta fórmula, calculé estos dos términos, y la varianza de X me quedó esta expresión, lo cual da 1,87. Bueno, ese 1,87, vuelvo atrás, lo voy a colocar acá. Ese 1,87 lo coloco acá. Y acá, bueno, hago 1000 menos 50, 950 al cuadrado. Cuando multiplico 950 al cuadrado por 1,87, que lo que da esto, me queda la varianza de la ganancia. Bueno, ¿qué es lo que hice, no? Acá está. 950 al cuadrado por 1,87 me da 1.689,12 pesos al cuadrado. Se supone que lo puse acá pesos al cuadrado a propósito para entender de que, bueno, la esperanza me va a dar en pesos, pero la varianza, que es un término cuadrático, ¿no? Que es una medida de dispersión cuadrática, y cuando digo medida de dispersión cuadrática significa que estoy elevando al cuadrado la X, se supone que los pesos me van a dar al cuadrado, no me van a dar pesos. Por eso puse pesos al cuadrado. Me quedó la varianza de la ganancia 1.689,12 pesos al cuadrado, que no me dice nada, porque algo elevado al cuadrado, pesos al cuadrado, no lo uso en la vida. O sea, lo que necesito no es tanto la varianza de la ganancia, sino necesito la desviación estándar. La desviación estándar, promedio o típica de la ganancia, que es lo que realmente me importa y lo que me va a dar en pesos. Y para obtener la desviación estándar de la ganancia que me va a dar en pesos, tengo que hacer la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la raíz cuadrada de este término. Hago la raíz cuadrada de la varianza, eh, y me queda, la raíz cuadrada de esto, aproximadamente 41,1 pesos. O sea, estos 41,1 pesos, acá no le puse el peso, porque no viene al caso. Esos 41,1 pesos me está diciendo en promedio cuánto se separan los valores de ganancias registradas día a día, cuánto se separan los valores de ganancias registradas día a día de la venta de ese artículo respecto del valor de ganancia esperada, que es de 3.059 pesos. O sea, dicho en pocas palabras, es muy probable de que la ganancia obtenida por la venta de ese artículo por día esté entre 3.059 menos 41,1 y 3.059 más 41,1, con una probabilidad aproximadamente del 68 o 70%. Esto lo habíamos visto en viejos videos cuando dijimos en una oportunidad de que cuando uno hace estadística, sobre todo en una distribución normal, en forma aproximada, lo digo, claro, porque esto no necesariamente tiene que ser un problema de distribución normal, yo di un problema cualquiera, pero en forma aproximada, y si es una distribución normal, mejor aún, yo dije en forma aproximada que la mayoría de los datos se concentran alrededor del valor esperado, en este caso del valor esperado de ganancia. La mayoría de los datos de ganancia se concentran alrededor de la esperanza, que en este caso son 3.059. La mayoría de los datos se van a concentrar entre mu menos sigma y mu más sigma, en un 68 o 70%. O sea, digo un 68 o 70% como diciendo la mayor cantidad de datos posible está concentrado alrededor, céntricamente, respecto del valor esperado de ganancia, que es 3.059. O sea que yo puedo decir que el 68 o el 70% en forma aproximada de ganancias registradas por día de la venta de ese artículo van a estar entre 3.059 menos 41,1 y 3.059 más 41,1.
Cuando hago 3059 menos 41,1 me da un valor. Y cuando hago 3059 más 41,1 me da otro valor. Bueno, entre esos dos valores yo puedo decir que la ganancia estimada promedio ganada por día por la venta de ese artículo va a estar entre esos dos con una probabilidad del 68-70% de seguridad que va a ser así. No sé si lo puse eso, pero sí lo puse acá. Por lo tanto, la ganancia esperada por día está muy probablemente en este rango, mu menos sigma y mu más sigma. Acá lo puse. O sea que entre un 68 y un 70% aproximadamente, la ganancia esperada por día de la venta de ese artículo va a estar oscilando entre 3017,9 y 3100,1. Estoy dando un rango, obviamente. La estadística es una ciencia de errores. No me va a dar una ganancia exacta, pero me va a decir que dentro de ese rango, dentro de estos dos valores, va a ser la ganancia muy frecuente, muy esperada a encontrar por día, ¿no? Estadísticamente. O sea que si agarro un día al azar de todos esos días, ¿no? De ese mes o de esos meses en la cual yo hice la estadística, es muy probable que la ganancia obtenida de ese día por la venta de ese artículo va a estar oscilando entre 3017,9 y 3100,1. Con una probabilidad de un 68 o un 70% aproximadamente. Acá lo puse, 68-70%. Esto es cuando es una distribución normal por excelencia. Una distribución normal es una variable aleatoria normal, que es una campana de Gauss perfecta, como se ve acá. Bueno, todos los valores que están entre mu menos sigma y mu más sigma oscilan. Es muy probable que encuentre los valores registrados de ganancia entre mu menos sigma y mu más sigma con una probabilidad de 68,26%. O sea que todos estos datos que están acá entre este valor y este valor están concentrados alrededor del mu, que sería el valor que está acá en el medio. O sea, es muy probable de que me vaya a topar con algún valor en este intervalo con una probabilidad del 68,26%, del 68 al 70%. O sea, que yo puedo decir que la ganancia esperada, eh, con una probabilidad muy alta del 68-70% de la venta de ese artículo va a estar oscilando entre 3017,9 y 3100,1. Es como que este mu menos sigma haría las veces de 3017,9 y este mu más sigma hace las veces de 3100,1. Yo sé que la ganancia va a estar en este rango y voy a encontrar una ganancia de elegir una ganancia eligiendo un día al azar y que muy probablemente la ganancia obtenida va a estar entre 3017,9 y 3100,1. Bien, voy a quedar con esta imagen. Esto para una distribución normal perfecta, pero si la distribución no es normal, como en el ejemplo que estamos dando, que no es una distribución normal seguramente, o para un histograma, como en el ejemplo, por ejemplo, que vimos en videos pasados, que eran las notas de los alumnos de un curso, el histograma quedaba envuelto por una curva, por un polígono de frecuencias relativas que se asemejaba más o menos bien a una campana de Gauss, pero no era una campana de Gauss. Por eso digo que en todo caso es aproximadamente un 68 o un 70% de seguridad de que la ganancia obtenida va a estar, la ganancia obtenida por día de la venta de ese artículo va a estar oscilando entre 3017,9 y 3100,1. No exactamente 68 o 70 porque tendría que ser una distribución normal para que sea exactamente ese valor. Bueno, me quedo con esta imagen, pero lo vamos a volver a repetir y vamos a volver a repetir esto un poco, repasar la próxima. Así que bueno, ahora me estoy yendo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el video 66. Así que bueno, a repasar, repasen todos los videos anteriores, porque obviamente si no van repasando no van entendiendo lo que va a venir. Así que nos vemos en 66. Que les sea leve y nos vemos en un rato. Chau, chau.